Hola amigos, yo soy Anderson Riverol, investigador de la Fundación Ciudadano Austral y me acompaña una persona muy especial que es atleta del Terfirche de Oipalota, Fútbol Club. Vamos a hablar sobre un tema además que está en la palestra pública por el Mundial y es la innovación en el fútbol. Carlos Zeplaki, bienvenido a este espacio que viene de Ciudad Neutral y de la red Somos Innovación. Y bueno, vamos a iniciar. Háblame del fútbol, de cómo ha evolucionado, de cuál ha sido tu experiencia. Adelante. Buenas tardes, Anderson. Muchas gracias por tu invitación. De verdad, siempre muy agradado de poder participar en este tipo de espacio. Bueno, Anderson, acerca de tu pregunta, ¿cómo ha evolucionado el fútbol con las nuevas tecnologías? El fútbol es una industria que mueve alrededor de 40.000 millones de dólares solo reportados en el ingreso de fútbol, sin colocar sus otras aristas, ¿no? Entonces, cuando tienes toda esa cantidad de dinero concentrada ahí en esa industria, eh, obviamente vas a querer la mano amiga de la tecnología para saber cómo optimizar tu recurso, ¿no? En este caso, el recurso son los jugadores, ¿ok? El recurso de fútbol son los jugadores. Eh, o la parte más importante del fútbol son los jugadores. Entonces, la tecnología busca ayudar al deporte a ser más atractivo para las personas. Y se puede hacer más atractivo eh, mejorando al atleta. Entonces tenemos diferentes aristas de cómo la tecnología ayuda al atleta a ser mejor. ¿Qué quiere decir al atleta ser mejor? Bueno, al hacer el atleta más fuerte, más rápido, a pensar más rápido, a pensar, a ser asertivo con sus decisiones, a tomar la mejor decisión. Entonces, la tecnología se aboca a, a- a todo esto, ¿no? A llevar al ser humano a dar su máximo y de esa forma permitir que el espectáculo sea lo más vistoso posible, tener buenos partidos de fútbol, poder disfrutar de eh, muy buenas habilitaciones, muy buenos goles, muy buena técnica, un fútbol bastante dinámico, ¿no? Que es lo que demandan estos tiempos, cada vez todo más rápido, cada vez queremos todo más dinámico, más acelerado. Entonces, pues para esto tenemos, por ejemplo, los EPTS, que son cámaras especiales que firman el partido y a la vez realizan tareas automáticas de detección de movimiento de jugadores y el balón. Su mayor ventaja es que el jugador no debe llegar ningún tipo de aparato mientras juega, porque anteriormente, antes de este sistema, utilizaban lo que es el GPS. Entonces, un chaleco de entrenamiento con el GPS, que el GPS te ayudaba con solo 66 gramos de peso, pero se reportaban ciertas incomodidades al jugar con él. Entonces, este sistema de GPS te permite obtener los datos de cada jugador de forma individual, que es importante, su frecuencia cardíaca, su aceleración, número de pases, distancia recorrida, entre otros. Dentro de esta tecnología también tenemos diferentes tipos de equipos, máquinas que ayudan a detectar lesiones incluso antes de que las lesiones aparezcan en tus cuádriceps, en tus zonas femorales, en tus pantorrillas. Entonces, eh, de verdad que es fabuloso por poder contar con estos equipos y así poder cuidar a tus atletas, saber cuándo deben reposar, cuándo lo puedes volver a utilizar, los métodos para su recuperación. De igual forma, un amigo jugador de fútbol profesional de la selección de Venezuela, que
hizo vida en en el fútbol de Estados Unidos, me comentó acerca de unos equipos que estoy averiguando, todavía no he podido eh, dar con ellos, es acerca de algunos equipos que ayudan a, a fortalecer la musculatura del atleta, ¿no? No solo las máquinas del gimnasio de forma tradicional que, que, que hacemos para mejorar nuestra musculatura. Algunos equipos especializados que hacen énfasis en eso. Espero poder encontrarlos pronto y mencionártelo. También tenemos eh, digamos que estos simuladores de realidad virtual que se están empleando en escuelas de fútbol en el país alemán, en el país inglés, en el país español, en Holanda y en Bélgica. Digamos que esos 5 países son los referentes en la utilización de esta tecnología, de estos sensores neuronales de movimiento, la neurociencia, como te comentaba, para ayudar al jugador a decidir de forma más rápida y tomar la mejor decisión. Eh, otro punto que tenemos es cómo la tecnología ayuda en el mejoramiento del rendimiento físico y la recuperación del atleta. ¿Qué pasa después de que el atleta tiene su partido de fútbol? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo es el descanso? ¿Qué debe comer? ¿Qué debe hacer? ¿No? Ahora la tecnología está entrando en todo ese aspecto que anterior no se veía mucho, ¿no? Los futbolistas jugaban su partido, luego del partido iban con su familia, qué hacían, qué no hacían. Ahora todo es mucho más controlado. Por ejemplo, tenemos a jugadores como Cristiano Ronaldo, que tiene su propia cámara hiperbárica para mejorar su recuperación, para ayudar al músculo a que se regenere de forma más rápida. Entonces, ya estamos viendo cómo la tecnología está llevando este deporte a niveles cada vez más altos, cada vez más altos. Y particularmente porque yo entrevisté a 6 personas de diferentes nacionalidades y especialidades, para de director técnico, un preparador físico, jugador de fútbol, una directora de cine, eh, para preguntarles sus opiniones. Pero nadie me habló del tema de la alimentación, cosa que para mí es de lo más importante porque el fútbol, a medida que avanza la medicina en la nutrición, el fútbol lo va tomando. Ahora el equipo de fútbol no es nada más el jugador y su cuerpo técnico. El equipo de fútbol tiene un nutricionista. El nutricionista tienen su chef privado, ¿no? Entonces, ¿cómo alimentas al jugador antes de un partido, durante la semana, después del partido? Es todo una planificación científica detrás de esos 90 minutos de fútbol que que podemos ver en cada partido. Excelente, excelente. A ver, tú juegas para un equipo de Hungría. ¿Qué elementos tecnológicos, o sea, si has vivido o bajo tu experiencia te han parecido más útiles que hayas probado? Mira, acá en Hungría, yo soy parte del equipo Testfiriset. Es un equipo de la cuarta división de Hungría. En este nivel no vemos eh, ningún tipo de tecnología que usan hoy en día en el mundial, por ejemplo. Sin embargo, eh, podemos mencionar eh, el tema de la nutrición. Contamos con nutricionistas, masajistas, gimnasio propio, ¿no? Pero a este nivel los equipos son bastante modestos, por decirlo de esta forma. No he tenido la oportunidad de estar en algún equipo que utilice eh, por ejemplo, simuladores, sensores neuronales, eh, para ayudar a la mejora de decisiones. No he estado en un equipo que utilice este tipo de tecnología. En Sudamérica
oye, es bastante escasa los clubes o los países que están empleando esto. Creo que Ok. Europa en ese sentido nos lleva una ventaja muy, muy grande. Eh, por ejemplo, la Liga Venezolana solo está utilizando la tecnología de GPS y la incluyeron recientemente. Entonces, hay un contraste bastante interesante, ¿no? Una diferencia muy, muy grande entre un país y otro. Yo solo tengo un año acá en Hungría y es mi primer torneo con este equipo. Espero que para el próximo torneo vaya a una mejor liga y pueda experimentar algún tipo de experiencias de este tipo. Excelente. Ya mencioné que ha sido lo más innovador que se está implementando actualmente y además, de hecho, recuerdo que hay, por ejemplo, un estadio, que es el Estadio 974 completamente ecológico y es hecho de containers. Entonces, entiendo que los cataríes o sea, no fueron modestos en los costos y en toda la construcción porque desde el desierto han levantado, por supuesto, estadios muy impresionantes para muchísimas personas. Entonces, ¿qué crees tú o qué ha sido lo que más te ha impresionado de este mundial a nivel tecnológico? Mira, a mí particularmente, porque primero que es el mundial más tecnológico de la historia, considerado el mundial más tecnológico de la historia. Para mí lo más sorprendente fue cómo los cataríes pudieron llevar esa temperatura de Doha, que sabemos cuán complicada es, a una temperatura controlada en los estadios de 24 a 26 grados centígrados. De verdad que es un reto, un logro enorme de la tecnología, llevar a esos suelos tan calurosos la Copa del Mundo y lograr aclimatizarlo a estas temperaturas. De verdad que es para mí impresionante, impresionante. Era una de mis dudas. Ellos estaban pensando, había leído años antes, estaban bombardeando el cielo para generar nubes y todo aquello para hacerlo. Mira, y lograr esto. Me gustaría leer más al respecto para saber qué hay. Como ingeniero tengo ciertas también inquietudes, ¿no? De cómo lo lograron, cómo lograron ambientar esos espacios tan grandes a estas temperaturas tan estables. Para mí, esa es la más llamativa, pero te puedo leer una lista de las que pude investigar que se están implementando, que es la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego, sistemas de video arbitraje, el VAR, muy conocido, la FIFA para este mundial estrenó la FIFA Player App. Eh, Todos los jugadores del fútbol de este mundial van a tener acceso a absolutamente todos sus análisis de data. FIFA les está prestando este soporte y bueno, les estaba ofreciendo mucha discreción al respecto de todos los datos que ahí se recojan, que solo sean vistos y leídos por el jugador, entre otros. Pero me parece muy interesante porque tienes acceso a todos tus datos en una sola plataforma, acceso a tus fotografías, videos. Como jugador de fútbol, y lo puedo entender porque acá en Hungría tenemos una aplicación similar, no tan tecnológica como esta, pero te ofrece tus datos de cada partido y es muy útil. Entonces, con una mucho más amplia como esta, videos, fotos de tus jugadas, intervenciones, te cuentan absolutamente todo, pases acertados, kilómetros, distancia, absolutamente todo es muy útil para ti como jugador. Así que me parece también sumamente interesante esto. Están implementando la detección automática de goles, ecosistemas de datos futbolísticos de la FIFA. Esto es la recopilación de datos de los eventos en vivo. De cada partido en vivo se hace la recopilación de todos estos datos. El balón inteligente se llama Al-Rila, no sé la pronunciación exactamente, pero significa
el viaje de Adidas, ¿no? Muy interesante, leí bastante al respecto. El balón contiene un sensor dentro, en el centro de balón, que Adidas, no sé cómo, pero muy ingeniosamente construyó un soporte para que el sensor se mantuviera en el centro del balón y por eso, bueno, ellos pudieron ver que esa pelota de Japón no salió, ¿no? Porque habían ciertos milímetros del balón aún sobre el área. Esto va a ayudar indiscutiblemente a que el fútbol sea más preciso, ¿no? Unos milímetros dentro, pero estuvo dentro. Eh, lo que ya te comentaba sobre el control de temperatura en los estadios y ese es el último, el último y bueno, y por estos motivos, Qatar es considerado el mundial más tecnológico de la historia, ¿no? Mira, muy interesante y muchísimas gracias. De hecho, tu perfil me parece muy interesante porque aparte de ser atleta, estas nociones de cara a lo que es la innovación. ¿Cómo ves el fútbol en 10 años con todos estos desarrollos que están haciendo? ¿Cuáles crees además que sean esas transformaciones que pueden venir tanto para bien o bueno, quizás no tan bien, pero entiendo que la tecnología también hace mucho más. ¿Puedes repetir el final de la pregunta que se entrecortó, por favor? Sí, por supuesto, que cómo ves en 10 años el fútbol, sabiendo que tú partes no solamente que eres futbolista, sino que también eres ingeniero. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son esas perspectivas a futuro y cómo esto puede servir tanto para bien como para hacer mucho más complejo lo que es el deporte? Bueno, esto es una opinión bastante personal. Eh, Estoy viendo que el fútbol está llevando esto como ya te lo comenté, ¿no? A otro nivel. Y ese otro nivel es un nivel de poder económico. Y de cierta forma me preocupa un poco porque veo el contraste, veo incluso el fútbol muy distinto de acuerdo a las regiones, ¿no? Entonces va a ser algo como si el país tiene dinero, puede pagar por este tipo de tecnología. Si el país no tiene dinero, no puede pagar por este tipo de tecnología. Entonces vamos a tener fútbol distintos, ¿no? Ya, y no sé si le irán a cambiar el, el nombre, fútbol tecnológico, fútbol tradicional, fútbol. Lo veo totalmente así porque veo cuánto tiempo le tardará a Venezuela adquirir estas tecnologías para ponerse al igual, ¿no? Que estos países eh, a los que están asistiendo al mundial, a los que van a adoptar estas tecnologías para sus ligas, ¿no? Entonces veo esas diferencias. ¿Cuánto tiempo le tomará a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Argentina, a Chile, a todos estos países suramericanos y otros, bueno, estos países que están un poco más solventes económicamente, pero si nos vamos a Honduras, a El Salvador, entonces, ¿qué tan mundial va a ser el fútbol? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan mundial va a ser el fútbol? Bueno, es una pregunta interesante reflexión y podemos verlo, a ver, qué es lo que vemos ahora? La selección de Alemania, y Alemania es el país además, pues quedó fuera de los octavos. Y tenemos una selección que está dentro de los octavos, que es como Senegal, que es un país que económicamente, bueno, tiene muchas carencias. Entonces, ¿consideras que realmente va a personas que puedan invertir más en investigación y desarrollo dentro de esta área tendrían más oportunidades? Porque al final es la misma cantidad de hombres tras una pelota. ¿Qué opinas de esta reflexión? Mira, indudablemente el dinero va a marcar
una diferencia, va a marcar una diferencia bastante acentuada. Sin embargo, una de las cosas más hermosas que tiene el fútbol es que ha podido romper paradigmas, ¿no? Como Argentina ganarle a Inglaterra con aquella mano de Maradona. Tiene sus eventos históricos que son hitos, ¿no? Y se ve eso, el pequeño ganarle el grande, ¿no? El gran favorito caer ante el pequeño, el que más tiene los recursos, el que más tiene el poderío, todo, se la puede ver fea contra ese país suramericano, irreverente, que si bien no viene utilizando todo este tipo de estrategias, ¿no? Viene jugándolo de forma tradicional, puede causarle estragos, ¿no? A estos grandes países. Entonces, por ahí va a estar lo bonito del fútbol. Sin embargo, creo que las diferencias eh, no van a ayudar al fútbol como tal, ¿no? Y es notoria la diferencia entre las oportunidades que tiene un jugador suramericano a las oportunidades que tiene un jugador en Europa. Ya pudiendo haber jugado en ambos continentes, lo puedo notar. ¿Qué te ofrece? ¿Qué te ofrece una liga europea en tercera división, en segunda división o en primera división? ¿Qué te ofrece una liga suramericana en primera división, segunda división y tercera división? Tu desarrollo como atleta, qué, 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 qué viabilidad tiene que un joven en Sudamérica continúe con esa carrera, muy diferente a la viabilidad de aquí. Es notorio. Entonces, eh, no sé si esto apoye más o menos. Creo que a medida que le vayan metiendo más y más y más y más dinero al fútbol, que lo van a ir convirtiendo en tenis, ¿no? Y el fútbol nos agrada y nos gusta y es el deporte más visto del mundo en gran medida por eso, por lo hermoso que es, por lo bello que es, por lo simple, por lo simple. Eran 11 contra 11 y no mucho más. Ahora ya pasó a ser más de eso, básicamente por lo que te dije al iniciar. Es una industria que produce miles de millones de dólares. Entonces, detrás de eso, pues hay que cuidar a esa industria y lo están llevando a otros niveles. Entonces, cuando lo llevas a esos niveles, quedan unos rezagados que teniendo el talento, pero no la oportunidad, de repente se pierdan de esta fiesta del fútbol. Esperemos que Latinoamérica mejore esas condiciones para los atletas que son realmente precarias y bueno, se pueda convertir el deporte en una opción de vida para los atletas suramericanos. Mira, muy interesante esa reflexión. Y yo te diría que soy bastante optimista porque a medida que avanza la tecnología, pues también abarata sus costos. Comentaste que hay ejemplos de países que apenas están implementando pues tecnologías como el GPS. Pues antes de eso el GPS era casi imposible, era muy caro. Entonces, en la medida que avancemos, pues creo que iremos más adelante. Algunas reflexiones para culminar y además agradecerte y además tu perfil, que es de ser futbolista, ingeniero, quiero repetirlo. ¿Qué reflexiones finales nos tienes, Carlos? Bueno, la reflexión final es que el fútbol es un deporte realmente hermoso, que a mi punto de vista es lo que más simula la vida, ¿no? Y en todo aspecto como futbolista, estar dentro de un equipo de fútbol, de lo que eso significa, el convivir con 25 atletas, con 25 personas distintas, ¿no? Con distintas formas de ver, seguir los lineamientos de un técnico que te dice qué tienes que hacer, saber recibir órdenes, ser obediente. Todo eso que involucra, ¿no? Ser un futbolista es de más hermoso. Entonces,
a raíz de esto, todo aquel que pueda brindarle la mano, ayudar a un atleta a que continúe en ese sueño, ¿ok? Siempre que te llegue esa duda de ¿qué hago? ¿Continúo jugando o, o mejor voy a trabajar? Si está en tus manos, siempre apóyale, trata de que eso sea viable, de que esa persona pueda seguir su sueño, pueda seguir eh, jugando al fútbol, siendo un atleta, que suma muchísimo. Y de eso se trata, ¿no? De que a través del fútbol personas puedan tener una calidad de vida digna, que puedan sentirse y ser importantes de acuerdo a sus capacidades. Entonces, si está en nosotros apoyarlos, mira, hagámoslos con mucho gusto, que de verdad que te lo puedo decir con 34 años y aún tener la oportunidad de jugar al fútbol, me siento como la persona más afortunada. Gracias a Dios le doy todos los días por darme la salud y poder estar jugando al fútbol en un alto rendimiento. Entonces, esa es mi reflexión final. Ayuden a todos los atletas que puedan meterle en la mano porque es una vida de verdad dura. El éxito dentro del deporte es para pocos y bueno, eh, apoyarlos nunca está de más. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Zeplaki, y desde Somos Innovación, tanto como la Fundación Ciudadano Austral, seguiremos llevando estos foros Zoom a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gran abrazo.